Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el viernes 22 de octubre. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre del coordinador Puma, Carlos Urdiales. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buen viernes. Yo los saludo a nombre de los integrantes de la Rebel, Isaac Morán, Héctor García Vega, Francisco Rosales y Óscar Holguín en la información, Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez en la producción y la asistencia general, ahí, rugiendo, fuerte, siempre, Claudia Medina. Sí, rugen los Pumas, no solamente los del equipo de fútbol, sino la comunidad universitaria, luego de las críticas que ha lanzado en las últimas horas el presidente de la República. Hoy, para no ir más lejos, por la mañana en Palacio Nacional, volvió contra la Universidad Nacional Autónoma de México. Asegura el presidente que la UNAM se ha derechizado. Es lamentable que la UNAM se haya derechizado, como sucedió en los últimos tiempos. De ejemplos hay muchos. Imagínense el rector, que todavía tiene mucha influencia, Narro, se va de secretario de salud y en ese tiempo habla de los ninis, de los jóvenes. Ex rector de la UNAM, que ni estudian ni trabajan, algo ofensivo. Pero no solo eso, siendo secretario de salud, acepta ser delegado del PRI en Ecatepec. La crítica contra el doctor José Narro, ex rector de la universidad, fue derecha, sin curvas, pues, en una recta contundente a toda velocidad. El presidente insiste que la UNAM es una gran universidad, pero que no ha estado a la altura de las circunstancias. Critica el neoliberalismo. Dice que no surgió de la UNAM, que el liberalismo no surgió de la UNAM, de todas las atrocidades que se cometieron, del saqueo del país, el saqueo más grande en la historia de México, y que la universidad no haya tenido un papel determinante. También el presidente López Obrador acusó que muchísimos intelectuales y académicos de la UNAM legitimaron la privatización. Dijo que Carlos Salinas, el expresidente, la cooptó y cooptó a casi todos los centros de instituciones académicas de nivel superior. Siempre lo voy a decir, hay honrosas excepciones, pero no es el caso de la llamada máxima casa de estudios. Ayer el presidente, lo recuerdo muy bien, aseguró que la UNAM perdió su esencia durante las administraciones anteriores y se volvió defensora de los proyectos neoliberales. En las universidades públicas, hasta la UNAM, se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales. Perdió su esencia de formación de cuadros, de profesionales para servir al pueblo. Ya no hay los economistas de antes, los sociólogos, los politólogos, los abogados, ya no hay derecho constitucional. Es lo que dijo ayer el presidente de la República. Hoy Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues habló en el mismo sentido. ¿Cómo iba a ser lo contrario? Habló de la UNAM y dijo que hablar de esta casa de estudios es hablar de 300,000 estudiantes, profesores, directivos, etcétera, pero que en muchos casos el trabajo de investigación a través de esquemas de evaluación individual ha evitado que haya mayor trabajo colectivo en la academia. Dijo Claudia Sheinbaum que quienes son universitarios, incluyéndose,
jamás se les debe olvidar de dónde salen los recursos para los cuales se hace investigación, docencia y muchas otras cosas en la máxima casa de estudios. Entonces soy universitaria, pero también tengo mis propias críticas a la universidad, al mismo tiempo que le hago un reconocimiento a la Universidad Nacional. Pero estoy de acuerdo en que es importante hacer una reflexión sobre el trabajo académico y también la diferencia que luego hay entre un profesor que tiene un ingreso muy alto y un profesor que tiene un ingreso muy bajo. Y eso creo que es algo importante en la reflexión de la propia autonomía universitaria para poder mejorar y estar al servicio del pueblo, que finalmente es la labor de las universidades públicas. Es lo que dijo Claudia Sheinbaum. Le digo cómo esperar otra comunicación, otro comentario en sentido opuesto. Aunque dice, sí, yo soy universitaria, pero que los universitarios no se olviden que trabajan, estudian, enseñan con los recursos que reciben del pueblo de México. Ante todo esto, la propia Universidad Nacional Autónoma de México ha emitido un comunicado en donde destaca que en las aulas se privilegia la libertad de cátedra para formar ciudadanos sin ideologías impuestas. Laura Cardoso, tú tienes la respuesta, el comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México frente a las críticas del presidente de la República, apoyadas, claro, por Claudia Sheinbaum. ¿Cómo iba a ser de otro modo? Adelante, Laura. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Así es, la Universidad Nacional Autónoma de México informa que es respetuosa de las distintas ideologías, corrientes de pensamiento, posiciones políticas y opiniones expresadas ya sea por integrantes de su comunidad, por egresados o cualquier otra persona. En este comunicado aclara que en esa casa de estudios se privilegia la libertad de cátedra y esa es su mayor fortaleza porque le ha permitido formar ciudadanos íntegros, de pensamiento independiente, sin ideologías impuestas y comprometidos con la búsqueda de un país más justo, libre y con menor desigualdad. La UNAM aclara que así es y así ha servido a México la Universidad de la Nación. Explica que todas esas manifestaciones, Pepe, son parte de las libertades del espíritu crítico que se cultiva en sus espacios universitarios y que tienen soporte en la autonomía y la democracia. En el comunicado destaca que la universidad sirve a México con un compromiso social en permanente transformación y así ha ocurrido durante años con millones de profesionistas formados con responsabilidad social mediante planes y programas de estudio que son actualizados por órganos colegiados en los que hay pluralidad de voces y también diversidad ideológica. Hoy la UNAM aclara que su compromiso y solidaridad históricos con la nación son simplemente incuestionables, Pepe, y una muestra fue durante los sismos de septiembre de 2017, cuando se brindó apoyo y asesorías no solo a los gobiernos, sino a toda la ciudadanía en prácticamente todos los ámbitos, así como la colaboración de expertos en diversos campos a lo largo de la crisis económica que aún padece México. Y sobre todo en este rubro, Pepe, los investigadores han estado al pendiente de lo que pasa con el COVID. Ahí está la información de la universidad hoy, Pepe. Es la respuesta firme de la comunidad universitaria, no está personalizada por el rector ni por algún otro docente, académico, trabajador o estudiante de la casa de estudios. Es simplemente el pensamiento, el espíritu de los universitarios que se expresa frente a los dichos presidenciales y de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, Laura, por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Ahora, también ha habido respuestas en lo particular. Por ejemplo, mire usted, el exrector José Sarucán Kermes rechazó las críticas que llamó poco afortunadas del presidente de la República hacia la Universidad Nacional Autónoma de México al asegurar que esta institución académica del más alto nivel y sus egresados mantienen un enorme compromiso con la sociedad a la que se deben. Dijo textual, el compromiso social de la UNAM y sus egresados sigue vigente totalmente y hay áreas donde ha habido correcciones de cierta forma como en economía, donde la gente sale preparada de la facultad y de otras universidades públicas y salen con un claro sentimiento y conocimiento de lo que la sociedad y el país requieren y con una clara visión de tipo social. Esto es algo característico de las universidades públicas. En mi experiencia personal, en lo que yo traté de hacer en la universidad,
fue fortalecerla académicamente de la mejor manera posible y de impulsar la investigación de la mejor manera posible. Por lo que la visión del presidente López Obrador no es la adecuada de ninguna manera y lastima a la UNAM y a todas las universidades públicas. Dice en esta crítica al presidente que hay un elemento de desconocimiento de lo que la UNAM ha hecho en todo este tiempo, particularmente en las últimas décadas. Y yo creo, dice el exrector José Sarucán Kermes, que desde siempre, en el sentido de que es la institución que forma parte de la gente con todas las formas de pensamiento y con todas las líneas del conocimiento en cada una de las áreas, tanto en las ciencias exactas como en las ciencias sociales y en las humanidades. Para Diego Valadez, jurista, escritor e investigador, emérito de la UNAM, la Casa de Estudios, por definición, no es ni individualista ni colectivista, sino una institución de libertades. Estos criterios de carácter político no rigen en una institución que tiene por función generar e impartir conocimientos y ampliar la cultura nacional. Cada uno de los educandos tiene derecho a decidir su proyecto de vida sin que la universidad le pueda imponer o vedar alguno en particular. Esto lo dijo el exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien fue, por cierto, Procurador General de la República en su momento. Lejos de haber perdido su esencia, la UNAM sigue actuando conforme a su compromiso social. Es lo que insiste también con firmeza Diego Valadez. Y luego de que el presidente López Obrador arremetiera en contra de la rectoría, el rectorado de José Narro, el propio doctor Narro, quien fue secretario de Salud, fue miembro del PRI, etcétera, dijo con toda claridad: en la universidad cabemos todos. Está en la línea telefónica el doctor José Narro, precisamente, a quien le agradezco muchísimo la oportunidad de poder poner al aire sus comentarios y respuestas al mismo tiempo a los dichos del presidente de la República. Doctor Narro, José, ¿cómo estás? Te saludo con mucho afecto, lo sabes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, tocayo. Es un gusto poder platicar contigo. Gracias por la oportunidad y un saludo a todo el amplísimo auditorio que sigue tu programa. Hoy, gracias, José, doctor Narro, gracias. ¿Qué respondes inmediatamente al presidente de la República que hoy se te fue francamente a la yugular? Mira, primero permíteme hacer una consideración sobre la institución. No puedo sino sumarme, como lo he hecho en este día y en muchos otros antes, a los señalamientos de muchos universitarios extraordinarios que reivindican el trabajo académico, la calidad en la formación de los estudiantes, la calidad de la investigación y de la difusión de la cultura que se lleva a efecto en nuestra casa de estudios y, por supuesto, su gran compromiso, su enorme vocación social que le lleva a tratar de entender para plantear soluciones a los problemas nacionales, que le lleva a formar y recibir literalmente cada año a decenas de miles de estudiantes de nuevo ingreso de todos los sectores y a intentar, a tratar, a esforzarse por darle a los jóvenes una preparación como la que merecen en el bachillerato, la licenciatura y el posgrado de nuestra casa de estudios. El debate, la discusión, la universalidad, el ejercicio de la libertad para pensar, para decir, para actuar, sin afectar a terceros, dices tú, con absoluta libertad, es la esencia, el espíritu universitario, y eso lo está desconociendo el presidente. Pues sí, porque por supuesto que hay formas diversas de pensar en la universidad. Pretender que siga una sola línea de pensamiento es equivocarse. En la universidad se enseña con libertad de cátedra, se investiga con libertad de investigación. Los propios universitarios tenemos los mecanismos para revisar y actualizar planes de estudios y, por supuesto,
que una de las cosas que nos llena de orgullo y satisfacción, tocayo, es esa pluralidad, es esa heterogeneidad de perspectivas, de actitudes frente al conocimiento, al saber, al hacer, frente a la vida. Y siempre el denominador común que consigue conciliar esa diversidad de intereses y convicciones son los valores centrales de la universidad y los intereses de la sociedad mexicana. Doctor Narro, ¿hiciste proselitismo cuando fuiste rector de la universidad, como acusa el presidente? No, de ninguna manera. Como cualquier ciudadano que tiene sus derechos políticos a salvo, como cualquier ciudadano tengo mis convicciones y tuve mi militancia, pero jamás como autoridad universitaria hice proselitismo político de cualquier naturaleza. Eso lo único que hubiera conseguido es distorsionar la tarea de una autoridad, del director de una facultad o del rector de la universidad. No, eso no se debe hacer y no lo hice. El presidente de la República entonces desconoce el fondo, lo profundo del espíritu universitario. ¿Por qué el presidente se lanza de esta manera contra la UNAM y otras instituciones de educación superior que dice, insiste, han estado al servicio de los regímenes neoliberales que han decepcionado, que se han desviado? No lo sé, con toda franqueza no sé por qué esa actitud. Lo que sí puedo dar cuenta es que en los 8 años en los que fui rector y en los muchos otros en los que colaboré con rectores magníficos, extraordinarios, como los doctores Oberón, Rivero, Carpizo, Sarucán, con el doctor Barnés, con quien no es mi amigo, pero yo no tuve la oportunidad de colaborar, y por supuesto con el doctor Juan Ramón de la Fuente y ahora con el doctor Enrique Graue. Yo lo que puedo decir es que con ellos, o con Pablo González Casanova, que me tocó todavía terminando mis estudios, o con Barrosierra o Chávez, con quien inicié mi formación en la Escuela Nacional Preparatoria, siempre encontré yo un punto de inspiración en la vocación de servicio, en el compromiso de atender los temas del país. Y eso es lo que sigue pasando. Si la universidad no cumpliera de esa manera, estaría fallando en el compromiso de darle respuestas al país. México es un país heterogéneo, en el que, como lo dije, cabemos todos en la universidad, cabemos todos en México. Nadie tiene toda la verdad y todos tenemos el compromiso de ayudar. Por eso, tocayo, por eso, Pepe, la convocatoria habría de ser a la unidad para trabajar por la solución de los problemas del país, de la pobreza, la desigualdad, la enfermedad innecesaria, el rezago escolar, la falta de escolaridad, la falta de apego al Estado de Derecho, la inseguridad, la violencia, la corrupción, la impunidad. Esos son los adversarios, esos son los problemas del país, y lo que tendría que haber en este momento, en lugar de motivos de división y de enfrentamiento, debiera ser la convocatoria para que nos unamos y trabajemos por México, todos redoblando en todos los sectores nuestros esfuerzos. Eso es lo que nos falta. Se equivoca el presidente al decir que la UNAM se ha derechizado, que no ha estado a la altura de las circunstancias, que la crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM. No criticaron las atrocidades cometidas, el saqueo del país, el saqueo más grande de la historia, que la universidad no haya tenido un papel determinante. ¿Qué te parece? No, pues me parece que no se recorren bien las páginas de la historia. Primero, no es la universidad el juez supremo. Segundo, hay que tener en cuenta que México ha venido evolucionando, cambiando, transformándose,
y que claro, tenemos problemas, pero tampoco son de cuño reciente, tampoco son problemas solo de la época, como se dice, del neoliberalismo para ahora. ¿A poco la pobreza es del siglo XX, de finales del siglo XX? ¿A poco el desapego al Estado de Derecho lo es? ¿Será posible que los problemas de desigualdad hayan resultado solo recientemente? Y la respuesta es no, son problemas seculares. La pobreza y la desigualdad desafortunadamente han estado presentes por mucho tiempo. El analfabetismo, tenemos que unirnos para vencer ese problema, ese mal que le daña mucho a nuestro país, porque ser analfabeta significa estar excluido incluso de la participación y la convivencia. Entonces necesitamos esforzarnos por atender esos rezagos. Sí, tenemos que hacerlos en medio de un ambiente distinto, no tengo duda. Gracias, doctor. Gracias, tocayo, por este comentario a través de Grupo Fórmula. También un saludo muy cordial, afectuoso. Gracias. Hasta luego y siempre dispuesto, Pepe, para platicar. Gracias por la oportunidad. La oportunidad ha sido para nosotros, doctor. Que te vaya muy bien. El doctor José Narro Robles, 2 veces rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, fue rector y luego fue reelecto. Estuvo 8 años al frente de la máxima casa de estudios. Está respondiendo a lo que ha dicho el presidente, a las críticas del presidente, que se han centrado, le digo, en contra de la universidad. También Ricardo Monreal, quien ha dado clases de derecho parlamentario a estudiantes de la UNAM. Ricardo Monreal, senador de la República, dijo que siempre estará del lado de la máxima casa de estudios. Aclaró que no tiene intenciones de confrontarse con el presidente, quien por segundo día consecutivo lanzó ataques a la UNAM. Ya explicó él el sentido de sus palabras el día de ayer y hoy, pero yo soy académico de la UNAM desde hace varios años. Soy maestro de la maestría de la División de Estudios de Posgrado desde hace varios años y obviamente cuando termine el Senado seguiré siendo maestro. Mi función en el Senado es temporal y siempre me pongo del lado de la UNAM porque creo que es una institución universal, plural, humanista. La UNAM es una gran institución, aunque debe haber excepciones, como dice el presidente, pero en términos generales yo conozco maestros catedráticos excepcionales. Es lo que dice Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. ¿Qué opina un intelectual de la estatura de Jesús Silva Herzog Márquez? Uno de los articulistas, analistas políticos con mayor profundidad y claridad en sus colaboraciones cotidianas en diversos medios, incluido este, lo sabremos después de un corte. Estamos enlazados a Washington con Jesús Silva Herzog Márquez, analista político. Mi amigo Jesús seguramente quiere la palabra para opinar sobre los ataques del presidente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Jesús, adelante, tienes la palabra, te escuchamos con mucho interés. Hola Pepe, pues creo que muy preocupante esta insistencia durante 2 días del presidente de la República de lanzarse a la descalificación de la Universidad Nacional y sobre todo por los términos en los que lo hace, porque lo que vemos, me parece, Pepe, es que tiene esta poca claridad de lo que es una universidad, de lo que es un espacio académico, de lo que es un espacio que tiene que ser un espacio plural, diverso, en donde haya, desde luego, muchas voces, muchas perspectivas, y que no se puede conformar, que no se puede comportar como si fuera una institución partidista que tiene una sola visión y que además coincide con la suya. Me parece que eso es lo que le está pidiendo a la Universidad Nacional, creo que es lo que le pide al resto de las instituciones de la República, que todas sean órganos que demuestren su plena lealtad al proyecto del presidente de la República. Y creo que la riqueza de la Universidad Nacional, la riqueza de las instituciones académicas, es que reflejan dentro de su espacio visiones muy distintas del mundo, de la sociedad, de la economía, de la historia.
Y me parece muy injusta la calificación del presidente de la República cuando señala que la Universidad Nacional, como si fuera una entidad monolítica, se ha derechizado, que se ha vuelto cómplice de los gobiernos neoliberales, cuando, a decir verdad, lo que hemos visto en los últimos lustros, a lo largo de los tiempos recientes, es que en la Universidad Nacional ha habido muchas críticas al modelo económico, a nuestro régimen legal, en donde encontramos pues materiales que documentan todos nuestros atrasos, que hay denuncias muy constantes y además, desde luego, la investigación científica que tiene una pista que puede ser muy diferente a la de las coordenadas ideológicas elementales que maneja el presidente López Obrador. Yo creo, Pepe, que estamos en presencia de esta evidencia del estilo paranoico de la política de Andrés Manuel López Obrador, esta idea de que hay toda una gran conspiración en su contra, de que todos aquellos órganos, que todas aquellas personas que no le muestran una lealtad absoluta por encima de cualquier duda, de cualquier crítica, deben ser señalados como parte de ese mundo perverso del neoliberalismo. Me parece que esta es una visión inaceptable de la vida cultural mexicana, y por eso yo celebro que hayan surgido voces de inmediato en toda la comunidad universitaria y más allá de la comunidad de la Universidad Nacional, poniendo en claro que no puede pensarse que esa es la función de las instituciones académicas y mucho menos la función de una universidad, de la trayectoria, de la historia, de la complejidad de la Universidad Nacional. Jesús Silva Herzog Márquez, la Universidad Nacional Autónoma de México, dice el presidente, no está sirviendo a México porque se les ha olvidado cuál es el objetivo de la formación académica. Se les ha olvidado que ellos, los universitarios, son brillantes gracias a los recursos del pueblo y que tienen que servir al pueblo. Que no se les olvide y se les ha olvidado. Por lo tanto, la universidad no está a la altura de las circunstancias. Es lo que alega el presidente. Es donde te vuelvo a preguntar, ¿te parece justo? Me parece muy injusto. Me parece que cuando emplea esta palabra, cuando emplea la palabra pueblo, la usa como un subterfugio para plantear que tiene que ver un servicio a su proyecto político, a su proyecto ideológico. Una universidad cumple con la sociedad en la medida en que es una buena universidad, en que es un buen centro docente, en que es un buen centro de investigación, que hace la investigación con el rigor, con la profundidad, con la pertinencia que deben ser las investigaciones académicas. Pero justamente esto, Pepe, implica que de la universidad no puede haber una sola voz, no puede haber una sola perspectiva, y por eso el juicio, el cuestionamiento en bloque a la Universidad Nacional como si fuera una piedra, es lo que es inaceptable. Dentro de la universidad debe haber visiones muy distintas y debe estar todo el arco ideológico representado en la Universidad Nacional, siempre y cuando sea a partir de las coordenadas académicas, intelectuales, de la libertad de cátedra, del rigor de la investigación, y a partir de ello se advierte que una universidad pública cumple con su cometido, no convirtiéndose en un sector más de un partido político o de un grupo en defensa del gobierno en turno. Eso sería la gran claudicación de la Universidad Nacional. ¿Estos dichos presidenciales polarizan a la sociedad? Yo creo que tiene un efecto que nuevamente genera esta idea de la polaridad mexicana. Por un lado, el pueblo bueno que él representa, del otro lado, los perversos cobijados por los neoliberales satánicos. Creo que tiene un efecto adicional, Pepe, muy perverso, que es una polarización adentro de la Universidad Nacional.
que es una politización adicional a la que existe en una universidad tan importante como la Universidad Nacional, en donde el cuestionamiento a quien no cumple con esos criterios de pureza progresista y popular se convertirán en el criterio de evaluación de las actividades académicas y de las carreras administrativas dentro de la Universidad Nacional. A mí me parece muy preocupante este llamado del presidente de la República, este cuestionamiento del presidente de la República, porque lo que está pidiendo es una universidad que se rinda al poder político. Esto es algo, Pepe, que no habíamos escuchado hace mucho tiempo y me parece muy saludable que universitarios como el doctor Narro hace un segundo con el que hablabas tú en este mismo día, digan esto es inaceptable. Creo que no podemos meterlo dentro de la cadena de aberraciones que se han vuelto cotidianas en el discurso presidencial de todos los días. Muchas gracias, Jesús. Gracias por esta colaboración. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo. Fuerte abrazo para ti. Gracias. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez, mi amigo. Sobran los demás títulos ya a estas alturas. Columnista, analista, sobre todo analista y comentarista político de fondo, sin compromisos, sino con su manera de ver la vida, de la manera honesta como él ve la vida, quien se ha ganado, por supuesto, ante los enemigos de este tipo de pensamiento, se ha ganado el calificativo de ser un refrendador permanente de sus credenciales contra Andrés Manuel López Obrador. Es lo que dicen los enemigos de Jesús Silva Herzog y de otros muchos que piensan en ese tono. Polarización es lo que está generando la presidencia de la República en este caso. Para muchos esto no es sino otro distractor. Juzgue usted. Vámonos a una pausa breve, volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Como usted sabe, no sin sobresaltos, la Cámara de Diputados aprobó la miscelánea fiscal, la ley de responsabilidades y todo lo que tiene que ver con el paquete económico 2022. El tema de la miscelánea fiscal está siendo discutido ya en comisiones del Senado de la República. Ya llegó este paquete para el debate también, que tiene que ser prontito, toda vez que la ley dice claramente que antes del 31 de octubre tiene que salir ya aprobado este asunto, o bueno, decidido este asunto. Vamos contigo, Laura Cardoso, para pasar después con la doctora María Amparo Casar a todas horas en su juicio. Laura, adelante, por favor. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes. Hoy funcionarios del gobierno federal acudieron al Senado para el análisis del paquete económico 2022, que si bien hoy se llevó a cabo en las comisiones de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, para el próximo martes se estima que ya se discute en el Pleno. Hoy el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, hizo un recuento de los beneficios y como primer punto destacó el que no se van a crear nuevos impuestos, además de que se enfoca en impedir la elusión y evasión fiscal y que para el primer trimestre de 2022 permitirá la recuperación económica total. Sin embargo, Pepe, lo que llamó la atención en esta reunión entre senadores y estos funcionarios fue justamente lo que tiene que ver con el SAT. Y es que la titular de este organismo, Raquel Buenrostro, reconoció que 30 millones de contribuyentes presentan irregularidades, sobre todo de tipo de empresas de simulación. Durante esta reunión, esta funcionaria advirtió que es obligatorio que todos los mayores de 18 años se inscriban a partir del próximo año en el Registro Federal de Causantes, porque es obligación contribuir con un país, pero sobre todo revertir la cultura de no pago. Escuchemos lo que dijo. La idea de obligatorio es porque nosotros queremos hacer conscientes a la ciudadanía que un joven es ciudadano a partir de los 18 años en nuestro país, de que es su obligación contribuir con su país, que es un deber y una obligación ética, que todo mundo que reciba y perciba un ingreso tiene que abonar y tiene que aportar a su país.
También dijo Pepe que se busca evitar el robo de identidad, la defraudación fiscal y el uso de empresas fantasmas. Dice que no les está pidiendo ni más ni menos a los contribuyentes y que tampoco puede ser considerado terrorismo fiscal el que lo que se busca es que la gente cumpla con sus obligaciones y simplemente se le está pidiendo cumplir con la ley. Al hablar de las irregularidades entre los contribuyentes, precisó que cerca de 30 millones de los registros que tienen de un padrón de 90 millones presentan irregularidades. El 70% de las empresas fantasmas no se dan de alta en el SAT, se daban de alta con los fedatarios. Y cuando buscamos quiénes son los representantes legales, son jóvenes de 18 años o son gente mayor de 85 años. Y luego, estas empresas trabajan 3 meses, mueven miles de millones de pesos y luego ya no vuelven a operar. En la reunión, Pepe, también se habló de la limitación de las deducciones a las donaciones y sobre ese tema precisó que esta medida tiene dedicatoria. Y es que dice que con esos límites solo serían 7 personas que pertenecen a una misma familia que tienen deducciones entre 360 y 340 millones de pesos. Incluso dice que son menos las donaciones a lo que deducen. El tema no son las donatarias. Una donataria puede recibir todo el dinero que quiera, no hay problema. Con estos límites que nosotros estamos poniendo, se verán afectados los datos de 2019 y de 2020. Solo son 7 personas que pertenecen a la misma familia con deducciones entre 170 y 340 millones de pesos. Y que además, cuando vimos a quién se los dieron a sus fundaciones. No solo eso, a la hora que hacen las deductivas, el 50% deduce más de lo que aporta. Raquel Buenrostro, Pepe, dice que en esta estrategia están involucrados directores de fundaciones y reitera que lo que se pretende es poner justamente un tope a todos esos abusos. En tanto, el subsecretario de Hacienda dice que el paquete fiscal permitirá el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y es que dice que tiene la característica de ser prudente, por lo que te comentaba de no incrementar impuestos, pero sí simplificación administrativa para disminuir costos a las medianas y pequeñas empresas, además de fomentar la formalidad con el objetivo de mejorar la economía y una sociedad más resiliente. Y es que dice que México no necesita reformas fiscales por endeudamiento, sino por el contrario, que se va a aumentar el gasto real en salud en 15% para fortalecer los sistemas de salud y todos los retos asociados a la pandemia y así tener condiciones sanitarias adecuadas para la recuperación económica tan necesaria en este momento. Es el reporte, Pepe. Completísimo. Laura Cardoso, gracias y buena tarde. Buena tarde, Pepe. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Mire, dentro del tema del paquete de la miscelánea fiscal hay algo que preocupa mucho, es el tema de los límites a la aportación de las personas físicas en materia de donación a organizaciones de la sociedad civil. Hoy, María Amparo Casar, ella es colaboradora en este espacio y usted lo sabe muy bien, es también la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, organización adversaria de Andrés Manuel López Obrador, porque así lo ha visto el presidente de la República como un órgano que se le atraviesa por todas partes, por todos lados. Hoy, precisamente, María Amparo Casar, en su calidad de presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, emite un comunicado en donde explica que miles de organizaciones de la sociedad civil, miles, son más de 4,000, están en riesgo de desaparecer. Le agradezco mucho a María Amparo Casar, en su calidad de presidenta de MCCI, que nos comente justamente cuál es la postura del organismo que ella preside. María Amparo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, gracias por invitarme en viernes aquí a tu espacio Radio Fórmula. Es tu espacio también, María Amparo, y nos interesa mucho tu punto de vista, tu postura respecto al riesgo de la desaparición de estos miles de organizaciones de la sociedad civil. No solo me refiero a las asistenciales, sino a los tanques del pensamiento, como el que tú coordinas y diriges, porque pues esto se convierte en algo terrible al impedirles, al limitar las donaciones que pueden recibir para poder subsistir, dado que la Secretaría de Hacienda ha dicho que las personas físicas tienen un límite para aportar sin antes causar impuestos. Mira, qué bueno que mencionas esto de las personas físicas, porque incluso tuvo una
equivocación el presidente López Obrador el otro día en la mañanera cuando hablaba de que los empresarios estaban para invertir y para crear empleos, pero no para estar, digamos, supliendo al Estado en ciertas funciones como sería, por ejemplo, apoyar a los niños con cáncer o, en fin, a estas causas sociales. En realidad, la iniciativa no tiene nada que ver con las empresas. Las empresas, las personas morales van a poder seguir deduciendo como lo hacían anteriormente. La modificación que se hace ahora a través de la miscelánea fiscal que pasó ya al Senado, vamos a ver qué ocurre en el Senado, es únicamente para las personas físicas, esto es, no para las empresas. Y a ellas es a las que se les pone un tope, Pepe, y con otro agravante, ahora se mete en la misma bolsa de lo que uno puede deducir como persona física, que podemos deducir, por ejemplo, yo que soy una persona física, puedo deducir mis gastos médicos, en fin, el equipo que utilizo de cómputo, y antes también podía deducir si yo donaba a una causa social, podía deducir ese donativo de mis impuestos. Ahora todo lo ponen en una misma bolsa y bajan el tope. Y por eso constituye un desincentivo para las personas físicas que dedican parte de sus ingresos a apoyar estas causas sociales. Te quiero decir que las más afectadas no son tanques de pensamiento como serían Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Las más afectadas son precisamente las que se dedican a cuestiones de asistencia social. Y estas organizaciones que se dedican a atender a mujeres violentadas, a causas ambientales que de repente pueden contaminar un río y entonces ayudan a las personas, en fin, todas las que se te ocurran, son cosas que no hace el Estado y que ha entrado la sociedad a ayudar a grupos vulnerables. De todo el universo que hay de organizaciones sociales, que es 9,000, el último censo que tenemos son 9,366, la gran mayoría, 65% son asistenciales. Y a esas son a las que van a afectar fundamentalmente. Yo quiero decirte que las organizaciones de la sociedad civil debemos de ser fiscalizadas. Hay mecanismos y normatividad para que nos sometan a procesos de fiscalización y que no haya estos abusos que comentaba ahora el subsecretario Llorio. Entonces, a mí me parece muy bien esos y que incluso sean todavía mayores para que quede claro que se está usando bien el dinero del donante y que el donante no lo está usando como una manera para evadir impuestos. Pero ya hay estos mecanismos, Pepe. Entonces, creo que estamos en un momento en que se puede demostrar, más allá del discurso, el presidente López Obrador desde campaña siempre lo dijo con toda claridad, que despreciaba la labor que hacían las organizaciones de la sociedad civil. Pero ya van muchas. Primero, le quitaron el financiamiento gubernamental a muchas de estas organizaciones. Segundo, hay una iniciativa congelada que mandó una senadora de Morena, en donde querían que las organizaciones que recibíamos, Pepe, recursos del extranjero, tuviéramos que notificar a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, y que que fuera la unidad la que dijera si teníamos derecho a recibirlas o no, no se fuera a confundir con que se hiciera política. Y aquí aprovecho para decir que Mexicanos contra la Corrupción no es adversaria al presidente López Obrador y que mucho nos gustaría contribuir con algo que nos hermana al gobierno y a nosotros, que es la lucha contra la corrupción. Ahí estamos, les mandamos todos sus estudios, nuestras propuestas de política pública, etcétera. Tercero, vino lo del Código Penal de la Ciudad de México, Pepe, que convierte a los directivos de las organizaciones de la sociedad civil en funcionarios públicos, y esto tiene pues dos consecuencias. Uno, que tengan que presentar sus declaraciones patrimoniales cuando en realidad no eres funcionario público, y segundo, que te metes al régimen de, digamos, castigos, de penas
que tienen los funcionarios públicos. Y luego viene este último embate en donde rematan, sobre todo, insisto, a las pequeñas organizaciones que, bueno, pequeñas y no tanto, porque, por ejemplo, pues ayudan a los niños que tienen, por ejemplo, discapacidad visual, en fin, todas estas que a Teletón, te podría dar una gran lista, Salud Digna, por ejemplo, donde podemos irnos todos a sacar una prueba de COVID a 1/3, a 1/4 de lo que te cobran, a la Cruz Roja, a la Fundación del Politécnico, a la Casa de Amistad de los Niños con Cáncer, en fin, así me podría ir con varias. A ellas son las más afectadas. Y pues lo que yo planteo en este posicionamiento al que te refieres es que, dado que no va a haber mayor recaudación por quitar esta deducibilidad, pero sí va a afectar el incentivo del ciudadano a ayudar a estas organizaciones de la sociedad civil, pues tengo que buscar una explicación, y la explicación que yo encuentro es una explicación absolutamente política, Pepe. Creo que está demostrado con evidencia firme que ha habido en estos 3 años una concentración del poder, y se manifiesta muy claramente, por un lado, en los programas sociales. Y ahí, pues, sí pienso que el presidente, a través de apoyos directos y en efectivos que son entregados por el presidente, él quiere ser y aparecer como el único y exclusivo gran benefactor. Entonces, nadie más podemos ser benefactores de la sociedad. Y bueno, pues esto está dañando no solamente a buena parte de la población que no va a atender el gobierno, sino, Pepe, nos está quitando un instrumento que existe en todos los países, en 89% de los países del mundo, en donde en las democracias las organizaciones de la sociedad civil son bienvenidas porque hacen una labor, por un lado, de vigilancia del gobierno y por otro lado de asistencia social. Así de claro, así de sencillo, Pepe. Pues muchas gracias. Gracias, María Amparo Casar, por darnos la oportunidad de conocer tu punto de vista en tu calidad de presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, una de las organizaciones tanque de pensamiento que se verá afectada en cuanto a recibir donaciones, en monto de las donaciones de personas físicas para seguir sobreviviendo, igual que las organizaciones de asistencia social. Te agradezco muchísimo, María Amparo, el comentario. Al contrario, Pepe, a ti por estos minutos. Faltaba más. Hasta pronto. La doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio, y ahora en calidad de presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Si nos permite, después de una pausa, vamos a conversar unos minutos con Mario Ávila. Él es el director ejecutivo de operaciones de Grupo Fórmula. Usted dirá, bueno, ¿pero por qué? Pues porque nos vamos, pero no nos vamos. Ahora le explico. Mario Ávila, nuestro director ejecutivo de operaciones de Grupo Fórmula, quien viene a anunciar que ya nos vamos, pero no nos vamos. ¿Cómo estás, querido Mario? Bien, Pepe, qué gusto saludarte y qué gusto saludar a la audiencia de Grupo Fórmula. Yo creo que es la primera vez que estamos juntos en esta cabina. Ciertamente. ¿Y cuántos programas? ¿Cuántas veces nos has hecho el generoso favor de apoyarnos con la transmisión, con alguna ausencia, etcétera? Gracias a ti llegué a Fórmula. Quizá la gente no lo sabe, pero gracias al señor Cárdenas. Ni yo tampoco lo sabía. Bueno, pues que lo tengan claro. Gracias a que me invitaste a estar en esta posición los días que no estuvieras tú, y ahí empecé mi carrera en Fórmula. Ciertamente, así fue. Pero te voy a decir, hace 17... Pero fíjate cómo has subido, cómo has crecido. Ya se me olvidó, 16 años. Por ahí. Ya 16, no saques 2005. Cuentas porque me salen caras. Espérame, 2005. Sí, ciertamente. 2005. Y muchos recuerdos de esta cabina, porque siempre ha sido la misma. Siempre ha sido la misma, ciertamente. Hoy es el último día en que transmitimos desde aquí. Así es, Pepe. A ver, bueno, al menos tu espacio. Sí, claro. Explícanos por qué. Bueno, recientemente Grupo Fórmula vio la oportunidad de, hacer concurrentes sus operaciones en un solo lugar. Ya tenemos una ubicación definida
y es la primera vez, porque bueno, para la audiencia que nos sigue fuera de la Ciudad de México o quienes nos ven aquí en la Ciudad de México, hemos estado normalmente en 2 ubicaciones de manera simultánea, en Avenida Universidad y Avenida Coyoacán, en esa esquina tan particular, allá en la zona sur de la Ciudad de México, y aquí en Polanco, a una cuadra del Periférico. Y así ha sido. Y así ha sido históricamente. Aquí llegamos en 85, después del terrible sismo que ocurrió. En fin, y ahora se dieron las cosas para que Grupo Fórmula, pues a partir ya del primer semestre de 2022, ¿no?, nos estemos incorporando en esta nueva ubicación que está justo aquí, cruzando el Periférico. Muy cerquita. Cruzando el Periférico, que me hiciste favor de recorrer el otro día para conocerlas. Y ahí estaremos en el primer semestre de 2022. Y será en 2 etapas. Todo el esfuerzo de producción, de transmisión, de radio, televisión. Todo en un solo piso. En un solo piso. Y además en otros pisos, todos nuestros compañeros de administración y finanzas y comercialización y todo Grupo Fórmula. ¿Va a haber Olimpo? ¿A donde están los dioses? Es decir, donde están los jefes. Seguramente sí, habrá Olimpo. Ahí va a estar No, estaremos juntos compartiendo el piso número 6, que ya se está haciendo famoso el sexto, ya está siendo famoso porque ahí estarán nuestros estudios, nuestras cabinas, la generación de nuestros señales para toda la República Mexicana y los Estados Unidos. Pero nuevos sistemas, todo será ahí. Además, es que fue... Hay que crecer, hay que algo coincidente, ya se había pensado en la oportunidad de inversión para un sistema de televisión importante y que ya se había autorizado, y meses después, ¿no?, llega esta posibilidad de estar juntos. Así es que son 2 proyectos muy importantes que están siendo concurrentes ahora. Vamos a atacar todas las plataformas. Todas las plataformas. Es que mira, Pepe, y a quien nos sigue en la audiencia, hoy algunos de nuestros programas, y espero que esté pronto, ya se transmiten de manera simultánea por TikTok. Antes decíamos, transmitiendo a 40 estaciones, a 50 estaciones, y luego a toda la República por televisión vía satélite, y luego a los Estados Unidos, y luego en nuestro portal, y ahora en TikTok. Ha ido creciendo. Y pronto estaremos de manera simultánea ya en todas. Este nuevo sistema en el que estaremos invirtiendo en televisión nos va a dar salida a todas esas plataformas de manera simultánea. Igual que salimos de manera análoga por la frecuencia modulada y la amplitud modulada, lo estaremos haciendo por TikTok, Facebook, Instagram, vamos todos. Twitter, todo. Bueno, todo lo que se puede. Exacto. Pues me honra ser parte de este proyecto, todavía después de casi 24 años, seguir adelante con nuevas perspectivas, seguimos creciendo. Mientras tanto, por razones de logística, vamos a transmitir este espacio de noticias gracias al hospedaje generoso que nos conceden en Uno TV Noticias, Grupo Carso. Ahí nos vamos a alojar algunos meses para seguir transmitiendo todos los días. Con quienes estamos muy reconocidos y agradecidos, Pepe. Habría que decir que en el 2000, se me va el año, cuando los Juegos Olímpicos de Brasil, logramos un acuerdo interesante y gracias a ellos tuvimos los derechos para transmitir ciertas competencias a través de la radio. Ellos llevaban toda la transmisión, que lo hacen de manera profesionalísima, ¿no?, en internet y todo. A través de Claro. Y entonces, pues desde aquí mi agradecimiento público y a nombre del Grupo Fórmula por recibir aquí a nuestro querido Pepe. Y además, bueno, estarás muy contento porque terminando aquí comienzas allá, ¿no? Exactamente. Entonces ya no habrá traslado. Ya no habrá traslado ni más que peatonal. Va a ser peatonal el asunto. Bueno, pues qué maravilla. Pues gracias, Mario, por la oportunidad. Gracias a ti, Pepe. Y gracias a Uno TV, a Arturo Elías, a Luis Vázquez, a todo el equipo, a Carlos Slim Domit, que nos permite trasladar este circo y llevar a todas nuestras pulgas del circo para allá y así transmitir continuamente, como lo hacemos ahora desde Polanco. Hoy es nuestro último programa después de tantos años. Locación. Y gracias también al Consejo de Administración del Grupo Fórmula y a los señores Azcárraga por por este crecimiento tan importante y en tiempos muy complicados. Además estamos de manteles largos, en 90 años. 90 años, sí. Justo ayer fue 21, ¿no? Ayer fue día 21, sí. Bueno, pues ayer justamente 90 años y todos los colaboradores estamos reconocidos y agradecidos por este esfuerzo. Gracias, Mario. Gracias a ustedes, gracias a toda la audiencia. A seguir adelante, entonces. Queda usted informado directamente por Mario Ávila, el director ejecutivo de operaciones de este enorme grupo Fórmula Noticias y Todo Fórmula. Vamos a una pausa breve, volvemos con Rafael Cardona. Vamos a seguirle tirando duro al asunto de la UNAM, ¿no?
Yo creo que vale la pena, es la noticia del día de hoy. Pero también, claro, vamos a ver qué pasa con los Dodgers, que están agonizando, no se sabe. Vamos a ver si se levantan. Dice Cardona, no se van a levantar. Pero ¿cómo no? Si son los favoritos del presidente. ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a una pausa breve, volvemos. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Bueno, debo informarle a usted que la inflación en nuestro país supera el 6% en la primera quincena de octubre. Por supuesto, estamos hablando de una inflación interanualizada. Está por encima de la meta oficial para una primera quincena de octubre, elevando apuestas de que el Banco Central, el Banco de México, subirá por cuarta vez seguida su tasa clave de interés, aunque el gobierno sigue considerando el fenómeno algo transitorio. El índice de precios al consumidor, la inflación pues avanzó 6.12% desde el 6.13% registrado en la segunda quincena de septiembre. Esto lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. La inflación subyacente interanual creció a una tasa del 5.12%, su mayor nivel desde junio de 2009, superior al 4.98% esperado en el mercado. Sobre esto, le preguntaron al presidente de la República en la conferencia mañanera. El presidente atribuyó todo esto a factores externos en estos incrementos. Sara Pablo, tienes esta y otras noticias reveladas o comentadas hoy por el presidente de la República, además de lo de la Universidad Nacional Autónoma de México, de lo cual ya hablamos largo y tendido. Adelante, Sara, buenas noches. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que estos altos niveles de inflación sean pasajeros. Ya lo decías, luego de que el INEGI informara que la tasa anual se ubicó en 6.12%, dijo que este incremento se explica por una menor producción mundial, el encarecimiento de alimentos como el maíz y de productos como el acero, así como los altos costos de transporte de mercancías, además de este plan de reactivación económica de Estados Unidos que dijo que alentó la economía provocando mucha demanda y menos oferta. El Ejecutivo garantizó aún así que su gobierno va a procurar que no haya un aumento injustificado de precios. Esto tiene que ver más con dos fenómenos, ¿no? Uno, el que se redujo la producción mundial y se encarecieron alimentos, productos, por ejemplo, el maíz, el acero, el transporte de mercancías por barcos. Esto es mundial, han aumentado los precios. Y lo otro que también nos impacta, aunque tiene su parte buena, es de que se soltó bastante dinero en Estados Unidos para reactivar la economía. Entonces se calentó la economía. Y bueno, pues el presidente de la República hoy también pidió a la Organización Mundial de la Salud, a los integrantes de este organismo internacional, que no se enojen, que no se molesten, luego de las críticas que ha hecho, de que ya ha pasado el tiempo y no se han avalado todas las vacunas contra el COVID. En este caso, pues hablamos de Sputnik y CanSino, que son las que se utilizan en México. Dice el presidente de la República que mejor actúen en vez de que se enojen. Ya envié la carta, ya la recibieron y vamos a esperar la respuesta formal. Es que es el trabajo de ellos, que es muy fácil decir, es que no me mandan la información que les estoy solicitando. Ya les envío un oficio y fíjense que no me mandan lo que les estoy pidiendo. No se deberían de enojar, deberían de apurarse y resolver. Eso es lo que yo respetuosamente les planteo y eso es lo que les digo en la carta. Es decir, ya resuelvan, porque son millones de personas que han sido vacunadas y que ahora resulta que la Organización Mundial de la Salud no les ha dado el visto bueno a esas vacunas.
existe esta alianza y que están, por supuesto, en su derecho de manifestarse porque no quiere una oposición palera. El reporte que tengo, Pepe. Completísimo, como siempre, Sara. Buen fin de semana. Gracias, Pepe. Igualmente, buen fin de semana. Muy buenas noches. Buenas noches. En Telefórmula estamos colocando justamente esta manta a la que refería Sara, de este grupo que integra el Sí por México, donde pide unidad y para que se vaya el presidente. Y bueno, unidad para construir un México ganador para todos y echar a Morena de Palacio. Es lo que dice la manta. Y les llama ternuritas a Gustavo de Hoyos, a Beatriz Pajés, a Claudio X González, son los que alcanzo a distinguir en la fotografía. Y bueno, después de lo que dijo el presidente de la República, de que son ternuritas, Gustavo de Hoyos Walter, expresidente de la Coparmex, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, le dijo al presidente: pues hay tiro, señor presidente. Se lo dijo en su cuenta de Twitter y compartió el video donde López Obrador criticó a la organización que aglutina al PAN, al PRI y al PRD. Además, se alegró de que el mandatario haya recibido la advertencia de que sacarán a Morena en las próximas presidenciales. Claudio X González, quien también está en la foto, aseguró que la llamada Cuarta Transformación es una gran farsa que acabará muy mal, por lo que hay que registrar a todos aquellos políticos que la hayan respaldado para lastimar a México. Que no se olvide quién se puso del lado del autoritarismo populista y destructor. Esto es la conclusión de una conferencia de prensa de Sí por México, que fue en este inmueble vecino a Palacio Nacional, donde pidieron la creación de una candidatura única de oposición para sacar a Morena del poder. Permíteme una pausa muy breve. Estaremos en contacto con el maestro Alfonso Zárate en un momento y también con Rafael Cardona. El enlace con el maestro Alfonso Zárate, periodista. Él escribe todos los jueves en el periódico El Universal la columna titulada Los usos del poder. Alfonso Zárate también es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, GCI, que es una firma de análisis de estrategia y de comunicación política, y hoy colaborador en este espacio. Desde luego, Alfonso, bienvenido, ¿cómo estás? Hoy traes una corbata azul y oro, universitario al 100%. ¿Qué tendrías tú que decir de todo lo que hemos venido comentando desde hace un buen rato en esta edición informativa? Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Yo creo que hay una lección de la democracia que hay que tener presente. Los gobernantes abusivos, los que usan su poder para vapulear o para intimidar a quienes se ubican como adversarios por el mero hecho de pensar diferente, deben enfrentar respuestas puntuales, porque de lo contrario, estos personajes se engolosinan y escalan sus ataques porque los autócratas no aceptan las disonancias ni las autonomías. Y como lo hemos visto durante los primeros 3 años de este gobierno, el presidente López Obrador ha maltratado presupuestalmente, verbalmente, a funcionarios o exfuncionarios de su gobierno, a las familias de los niños con cáncer, a los académicos del CIDE, a los medios y a los periodistas críticos, a los empresarios, sobre todo a los españoles, y ha tenido escasas respuestas, porque obviamente se le tiene mucho miedo a desencadenar el odio del Estado. Pero esta vez creo que al meterse con la UNAM excede todo límite. Un alumno mediocre que tardó 15 años para titularse y que terminó con un promedio de 7.7, hoy denuncia a la UNAM. Le reclama que no se comporte como una escuela de formación de cuadros al servicio de un proyecto político, lo que desde luego desnaturalizaría a la universidad, que tiene como razón de ser precisamente constituirse en un espacio para la diversidad de pensamientos. Son muchos los funcionarios de alto nivel en este gobierno, pensemos simplemente en Luisa María Alcalde, egresados de la Universidad Nacional o de universidades públicas. No solo eso, hay un exrector cuya gestión se inscribió en el periodo neoliberal y que hoy es el representante de México en la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente. Vale preguntarse, Pepe, si el doctor de la Fuente se va a quedar callado. Y me pregunto, ¿qué siente el presidente por la inteligencia? ¿Miedo, envidia o desprecio? ¿Qué podría explicar esa fobia respecto de quienes han tenido la oportunidad
de prepararse y más aún si han ido a cursar posgrados, sobre todo en el extranjero. Y dentro de esa lógica de desprecio por la inteligencia, por la preparación, por la trayectoria profesional, está esta creencia de que los ingenieros civiles son prescindibles, que basta con la intuición de la gente común para construir carreteras, casas o escuelas, y desde luego está también la designación de sus cercanos, supuestamente muy honrados, en puestos de responsabilidad para los cuales no están preparados. Han sido muchas las personas y las instituciones sometidas a la censura y al sarcasmo del presidente de sus conferencias mañaneras, pero creo, Pepe, que todo tiene un límite, y yo le diría al presidente simplemente, con la UNAM, no, presidente. ¿A quién beneficia esta estrategia presidencial, Alfonso Zárate, desde tu perspectiva? Yo creo que el presidente no está considerando en este momento sino este ejercicio del poder que es un poder que avasalla. Hay que recordar, Pepe, que desde el inicio de su gobierno se ha planteado, por ejemplo, la creación de las llamadas universidades Benito Juárez, que son universidades patito, que son centros de formación de cuadros en donde sus egresados no tendrán ninguna posibilidad de recibir en ninguna empresa seria una oportunidad de empleo. Entonces, creo que, como decía hace un momento, en la medida en que el presidente se ha ido en contra de uno y otro actor, de una y otra institución, sin tener respuesta, va increciendo. Entonces, cada vez más sube el nivel de agresividad y, bueno, en esta ocasión, lo que está haciendo con la UNAM, por fortuna, está siendo respondido de una forma enérgica y de una forma muy contundente por la propia universidad, por rectores como el doctor Narro, por académicas muy distinguidos. Yo tuve el privilegio de estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria, la número 3, en Justo Sierra, de cursar después la carrera de Derecho en Ciudad Universitaria, y he sido alrededor de 20 años profesor en la UNAM, así que para mí, como a tantos miles y miles de universitarios, nos lastiman estas críticas que desde luego son absolutamente falsas y sin sentido. Yo creo que muestran solamente a un presidente que frente a la realidad del país tiene, como él dice siempre, los otros datos, pero me parece muy desafortunado y muy triste que un egresado de la UNAM tenga estos comentarios y que asuma que la labor de la Universidad Nacional es la de convertirse en una aliada de un proyecto político que a mí me parece regresivo. Muchas gracias, Alfonso. Un saludo muy cordial. Igualmente para ti, Pepe. Hasta luego. Los usos del poder con Alfonso Zárate. Pues ya una respuesta del ex rector Juan Ramón de la Fuente, hoy nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos. Él opina, se lo dijo al periódico El Universal en una entrevista que se va a publicar mañana, él opina que la universidad es un espacio en donde se pueden analizar y debatir todas las ideas y todos los puntos de vista, incluida desde luego la crítica. El embajador de la Fuente, quien estará en la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU durante el inminente mes de noviembre, comentó que no tenemos que estar de acuerdo en todo ni sobre reaccionar a la crítica. El espíritu crítico forma parte de la naturaleza de la universidad. De hecho, revisar periódicamente con ojo crítico y autocrítico lo que hacemos o dejamos de hacer los universitarios es una práctica frecuente que no debe abandonarse. La crítica se cultiva en todas las universidades públicas y en los espacios académicos de casi todo el mundo. Parte de lo que dice el doctor Juan Ramón de la Fuente, él es psiquiatra, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, hoy embajador de nuestro país ante la Organización de las Naciones Unidas y durante el mes de noviembre, presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Permítame, vale la pena el comentario de Rafael Cardón enseguida.
hablábamos del Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente de México va a realizar su segundo viaje al extranjero en lo que va de 3 años de mandato, precisamente a la sede de la ONU, cuando México asuma la presidencia por el mes de noviembre. Rafael Cardona, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarte, muy buenas noches. Pues, Pepe, en algo creo que hemos coincidido todos quienes hemos analizado este desafortunado discurso presidencial, y es en lo innecesario, lo equivocado y lo injusto de todo lo que el presidente ha dicho. No tiene una sola idea justa, no dice nada realmente aplicable a la realidad universitaria de este país. A mí me preocupa mucho esta visión del mundo académico y de la cultura y de la ciencia que tienen el presidente y sus colaboradores más cercanos. Ya no me voy a meter con las distorsiones de la historia, que es parte de una distorsión de la cultura. Pero el presidente cree que hacer una universidad, que es la acumulación de muchos conocimientos universales a lo largo del tiempo, es una labor tan sencilla como dice él, para hacer un pozo de petróleo, que solo se hace un hoyo en el suelo y ya sale el petróleo. Esa simplificación del pensamiento solamente te puede llevar a una simplificación de tus resultados, como por ejemplo la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que él inventó cuando era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Una universidad deplorable, un remedo de preparatoria popular, de donde no egresa nadie y que quienes egresan tienen cuanto mucho una licenciatura en porrismo cuatroteísta. Un hombre que nos prometió 100 universidades en este sexenio. 100 universidades como quien pone un puesto de tamales de chipilín. No las ha hecho y no las va a hacer. Porque ahorita ya deberíamos tener 50 universidades que se convirtieron en colegios medio especializados en ciertas cosas que tampoco han resuelto ni la demanda educativa ni la solución de los problemas que los tiene la educación superior. Para este gobierno, leer es una herejía. Y si leer es una herejía, pensar también es una herejía. Porque la lectura es el pensamiento de lo que otros han aportado para que tú pienses. Habla siempre de una noción que incluso le da lema a su paupérrima universidad. Nada de lo humano me es ajeno. La libertad es lo más humano y le parece ajena. La universalidad del conocimiento es humana y le parece ajena. La cultura es humana y le parece ajena. Entonces, esa noción de que el individuo no debe existir como una entidad que se respete a sí misma, nos pone a todos en la condición de la manada. ¿Qué pretende el presidente? ¿El humanismo o el gregarismo? Y yo diría una cosa, Pepe, en lo político, no hay ejercicio del individualismo más grande que el ejercicio del poder en este país. Y no porque el presidente sea un individualista del poder, sino porque la Constitución le dice que todo el poder ejecutivo de este país recae sobre una sola persona. Ese es el verdadero triunfo del individualismo, no el hombre que quiere mejorar sus conocimientos para después insertarse gracias a una capilaridad social que cada día el populismo está obligando a perder, y convertirse en un gregarismo de mediocridades. Es terriblemente penoso ver lo que dice Claudia Sheinbaum, y es también muy triste la evasiva del señor Juan Ramón de la Fuente, de acuerdo a lo que tú has leído. Sí, doctor de la Fuente, la universidad está para analizar y para debatir, sí, siempre. La universidad siempre debe hacerle frente a la crítica,
Pero una cosa es la crítica y otra cosa es la injuria. Y por desgracia el presidente no sabe criticar y no sabe debatir, solamente sabe insultar. Gracias, Rafael. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Rafael Cardona, su cristalazo. Vámonos, una pausa, hice el énfasis porque me gustó mucho el comentario. Una pausa breve, volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.